Buenas tardes a todos y a todas las personas, profesores y profesoras de la materia de Lengua Castellana y Literatura del Departamento de Lengua Castellana y Literatura de la Comunidad Valenciana que hoy nos acompañan en esta puesta de largo del proyecto Astarte, proyecto que responde a la necesidad del Grupo Naya de ofrecer soluciones, respuestas materiales que puedan facilitar tanto al profesorado como a su alumnado, puedan facilitar la preparación de la PAU. En este caso hemos elegido en el estreno de la serie Objetivo PAU en la Comunidad Valenciana la materia de Lengua Castellana y Literatura para ofrecer un proyecto que nos merece muy mucho la pena debido a una serie de ingredientes con los cuales se han cocinado y que ahora contará Pablo. Pablo, que es uno de los coautores y que ya lo vemos. Hola Pablo, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí, Pablo, y gracias, como he dicho, a todos los que hoy nos acompañáis en la puesta de largo. Astarte nace con ese objetivo, facilitar la preparación de los alumnos y alumnas que este año, el año que viene y en sucesivos años se van a presentar a la prueba PAU en la materia de Lengua Castellana y Literatura. Es una obra diseñada ex professo y ad hoc para esa prueba, tanto en su organización, en su esquema, en las unidades con las que hemos incorporado, como en las diferentes secciones y recursos. Hoy vamos a afrontar esa preparación, porque vamos a hablar de preparación, vamos a hablar de PAU, vamos a hablar de metodología y vamos a afrontar la parte correspondiente al bloque de educación literaria, la preparación del bloque de literatura. Eso no quiere decir que Astarte no cumpla con el resto de bloques, todo lo contrario, cumple perfectamente. Astarte está dividido y organizado en los mismos bloques de la prueba, por lo tanto, afrontamos también dentro de la obra el bloque de comunicación con un trabajo textual, yo creo que admirable y muy dirigido al tipo de preguntas que aparecen en la PAU de la Comunidad Valenciana, y también el bloque de lengua, de reflexión sobre la lengua, con todo tipo de los diferentes tipos de análisis sintáctico, modelizador, léxico-semántico, etcétera, etcétera. Y hoy nos ceñimos al bloque de... quiero decir que al final vamos a estar aproximadamente una horita, si podemos acortarlo, tanto mejor, Pablo. A lo largo de la exposición de Pablo, y ahora te presentaré, hay un chat en el cual pueden hacer clic y formularnos cualquier tipo de pregunta, de duda que tengan, que intentaremos aclarar todo y facilitarles cualquier tipo de solución que relacionada con la obra y con el proyecto. Y presento a Pablo, que es lo más importante ahora en este momento. Pablo Po, profesor en un departamento de Lengua Castellana y Literatura, que ha afrontado la PAU con sus alumnos una y mil veces durante muchísimos años ya, con una larga trayectoria y experiencia como docente, y que él ha mostrado siempre muchísima inquietud por apoyar, acompañar a sus alumnos en este momento tan clave, tan especial y tan importante como es la preparación de la prueba, como en otros momentos donde el alumnado también requiere y solicita y necesita apoyo. El perfil de Pablo, yo creo que va en ese sentido, siempre ha estado ha sido un docente muy inquieto por facilitar recursos, facilitar metodologías, hacer metodologías, tener claro cuáles son los procedimientos que pueden ayudar a su alumnado. Y hoy lo que va a hacer es trasladarnos dentro de circunscritos al bloque de literatura, trasladar un poquito toda esa experiencia que ha sabido él después plasmar y reflejar en el proyecto Astarte. Así que si te parece, Pablo, te agradezco que estés hoy con nosotros. Si te parece, pues vamos a contarle a todo el conjunto de participantes que hoy tenemos aquí, que han ampliado su jornada de trabajo y es de agradecer por la tarde para conocer nuestro proyecto y conocer un poquito las experiencias que tú has querido reflejar en el mismo. Así que adelante, Pablo, y muchas gracias. Pues nada, gracias a vosotros por invitarme. Como ha dicho Luis, yo soy Pablo, soy un profesor de lengua castellana y literatura normal y corriente, como todos nosotros. Comencé a trabajar en 2009 y en mi caso concreto se da la circunstancia de que
he pasado ya por, el otro día estuve haciendo recuento por casi 17 institutos diferentes, ¿no? Que se dice pronto, porque me saqué la plaza a la cuarta, básicamente. Entonces, de mi época de interino, pues conocí muchísimos institutos diferentes, con muchísimos contextos socioeconómicos diferentes, pero siempre con una constante, y es que en la práctica totalidad de los institutos en los que he trabajado, siempre me tocaba dar segundo de bachillerato. Entonces, de esa experiencia, mediante, que yo al principio no la agradecía demasiado, yo quería cierta estabilidad, pero hoy día pues la agradezco, ¿no? De esa experiencia tan amplia, con tantos tipos de alumnos diferentes y siempre con la constante de estar dando segundo de bachillerato, pues al final, quieras que no, a base de casi de ensayo y error, que es como trabajamos prácticamente la mayoría de los docentes hasta que encontramos un buen método, pues más o menos tengo un enfoque, una serie de materiales y una serie de estrategias que la verdad es que dan buen resultado en la PAU. Es una preparación integral del alumnado partiendo siempre desde la comprensión, ¿no? Porque todos hemos pasado por esa etapa, por esa edad. Sabemos perfectamente en qué consiste la PAU, el agobio del año de segundo de bachillerato, que es agobiante tanto para los profesores como para el alumnado. Soy consciente de que tienen más asignaturas, no solo la nuestra. Y, en fin, yo creo que en esta presentación, pues, vais a poder tomar alguna idea, tomar algún enfoque complementario al que vosotros desempeñáis en vuestras horas de clase y algo de utilidad seguro que sacáis. Vamos a estructurar básicamente esta ponencia en dos fases. En primer lugar, os voy a enseñar cómo me dirijo yo directamente al alumnado con una presentación que tengo preparada para exponerla directamente en clase. La expongo cuando comienzo el bloque de literatura. Y una segunda parte que está más centrada en técnicas o en metodologías didácticas que yo sí utilizo ya como profesor, claves de explicaciones, por llamarlo de alguna manera. Y esas dos partes las vamos a ir comparando muy brevemente con una visualización real de cómo hemos enfocado la literatura en nuestro libro, ¿vale? Pues me podéis preguntar en cualquier momento, ¿vale? Tenéis ahí el chat sin ningún tipo de problema. Ya sabéis que los profesores estamos acostumbrados a que nos pregunten directamente. Comparto pantalla, ¿vale? Si me dais un segundo, comparto la pantalla y empezamos. ¿Estáis viendo mi pantalla? Vale, parece que hay un problema. Vemos tu pantalla, Pablo, tu escritorio. Sí, pero pasa que estoy intentando pinchar para que se abra la presentación y no me está dejando. Algo ha tenido que pasar. Cosas del directo. A ver si lo puede abrir. Vale, aquí lo tenemos ya. Hay cosas que no solucione un profesor. Vamos al lío. Bueno, esta es la presentación. Luis, la veis completa, ¿no? Sí, se ve bien. Esta es la presentación que yo le pongo a mi alumnado en clase y que nosotros vamos a visualizar para que veamos cómo podemos motivar al alumno desde el principio y cómo podemos concienciar y enseñarles de en qué consiste la pregunta de literatura y cuáles son las claves. Porque esto se basa en que el alumno no se aprenda básicamente el libro de memoria. Tenemos que enseñarle a que descubra cuáles son las conexiones lógicas que están en la base de todo el temario de literatura para evitar en la medida de lo posible que el alumno memorice como un loro, memorice como un actor y llegue al examen y simplemente suelte textos ya predefinidos. Porque, como sabemos, la memoria es muy traicionera y en el momento en que al alumno le falla una frase, le falla una palabra, muchas veces se queda bloqueado y no sabe seguir. Sin embargo, si conseguimos poco a poco que el alumno entienda el temario, que entienda cuáles son las conexiones lógicas que hay entre el transcurrir histórico, los distintos acontecimientos que hay, cómo los autores los asimilan y cómo los autores los plasman en las obras, porque la mayoría de la literatura tiene, digamos, una base motriz que es lógica, por eso es acorde a su tiempo y por eso es el reflejo artístico de lo que está pasando en su tiempo. Si conseguimos que el alumno haga ese clic y cambie de poner el foco en la memorización a poner el foco en la comprensión, de manera natural empiezan a escribir con más soltura y empiezan a asimilar el temario con mucha más facilidad.
La base fundamental es que el alumno conozca al dedillo cómo es la pregunta de literatura. Tened en cuenta que, claro, para nosotros, si damos lengua en segundo de bachillerato, la cosa tampoco es demasiado complicada porque estamos acostumbrados a cómo es el examen de la PAU en la Comunidad Valenciana. Sabemos que, dependiendo del año, según la ponencia, puede haber cambios, pero para nosotros casi que siempre es lo mismo. Pero el alumno tiene muchas más asignaturas de las que se tiene que examinar. Son muchas PAUs con muchas partes. Entonces, nunca viene de más hacer hincapié en cómo son cada una de las partes del examen, insistiendo incluso a veces desde nuestro punto de vista más de la cuenta, ¿no? Nosotros queremos dejarle al alumno claro que tiene 3 preguntas, que de las 3 preguntas tiene que contestar a 2, su puntuación de 1,5. No hay otra actividad textual, va a haber un fragmento textual que va a estar sacado de las 3 obras que son objeto de estudio monográfico este año. La selección de 10 cuentos de Emilia Pardo Bazán, 3 sombreros de copa de Miguel Miura y la selección poética de la generación del 27 con 18 poemas de 6 autores diferentes. Esos son los ingredientes básicos. A partir de ahí, ¿cómo debería nuestro alumnado, desde mi punto de vista, responder la pregunta? Bueno, pues vamos a focalizarnos en la precisión por encima del relleno, a meter datos de calidad, porque desde mi punto de vista también, por suerte, y como sabéis, las preguntas vienen delimitadas en cuanto a su extensión. Siempre la última oración del enunciado de la PAU te va a decir el número máximo de líneas en la que se tiene que responder la pregunta. Número máximo de líneas, porque muchos alumnos es que no se clavan las 12 líneas. Bueno, chicos, es que pueden ser 11, no pasa absolutamente nada, no es un número al que haya que llegar de manera obligatoria, ¿no? Gracias a que las preguntas de literatura tienen el número de líneas pautado, eso nos va a facilitar mucho la labor de que el alumno sepa manejar mucho mejor los tiempos del examen. Porque si no, correríamos el riesgo, si fuera una pregunta de desarrollo amplia, de que el alumno invirtiera demasiado tiempo en la resolución del bloque de literatura y luego se quedara sin tiempo para el resto del examen. Entonces, en este sentido, desde principio de curso o desde el mismo momento en el que comencemos a trabajar la literatura, yo os recomiendo trabajar en clase con respuestas específicas adaptadas a ese número de líneas que van a salir en la PAU. Lo vamos a ver ahora un poquito más adelante cuando os enseñe el libro, porque absolutamente todas las preguntas del bloque de literatura, todos los enunciados del libro, le hemos puesto un número máximo de líneas, ¿no? Obviamente acorde con lo que tiene que responder el alumno y hemos establecido el típico abanico de la PAU entre 6 y 12 líneas. Y el alumno debe también saber que las preguntas básicamente se reducen a 3 enfoques diferentes. Habrá unas preguntas más centradas en la contextualización, es decir, relacionar la obra con su autor, la obra con su época o la obra con su movimiento literario. Habrá otras que estén más centradas en el argumento, donde el alumno tendrá que demostrar que ha leído la obra completa, no solo fragmentos seleccionados o no solo la guía de lectura, ¿no? Fundamentalmente en el caso de Miura. Y habrá otro tipo de preguntas más centradas en el análisis, ya sea bien análisis temático, análisis estilístico, análisis formal, ¿no? Más centradas en la identificación de símbolos, de temas o el estilo concreto que ya hayamos estudiado, obviamente, en nuestra unidad didáctica. Yo siempre les digo a mis alumnos, no estudiéis los temas desde cero. ¿Por qué? Lo que os he dicho al principio, ¿no? Porque la base mía es que estudien a partir de esas relaciones, de esas conexiones lógicas que tiene el temario. Porque resulta que el cerebro recuerda mejor cuando estudias algo por contraste o cuando estudias algo de manera relacional con el resto de elementos contextuales de los que se acompañan, ¿no? Por ejemplo, claves contextuales de contraste que podemos establecer en cada uno de los temas. En el primer lugar, el naturalismo de Pardo Bazán no sale de la nada, sale de una adaptación de ese determinismo más absoluto y más biológico y más científico de Zola, de ese naturalismo, llega a España y Pardo Bazán, digamos, que lo tamiza, lo hace suyo, le añade sus características propias por sus creencias religiosas, ese catolicismo, y de ahí sale ese naturalismo mitigado de Emilia Pardo Bazán, que es la respuesta a todas las características literarias que nosotros vamos a estudiar dentro de su movimiento y dentro de su etapa literaria. En segundo lugar, la generación del 27, sobre todo el apartado de los análisis estilísticos y temáticos de los poemas, se entiende mejor si lo presentamos como no una contraposición, sino como un equilibrio perfecto que encontraron entre 2 influencias que en principio parecían opuestas. La influencia de la tradición, por eso encontramos algunos poemas con métrica clásica, por eso encontramos influencia de Garcilaso o del romancero en algunos poemas, y por otro lado la influencia de la vanguardia, que precisamente es la base también de la métrica en algunos poemas, que abandona el octosilábico y se mete en el verso libre,
Y es también la base de que en la generación del 27 encontremos tanto simbolismo y tanta influencia de imágenes oníricas, del mundo del surrealismo. Por otro lado, el último choque, el teatro de Miura, se entiende mejor en contraposición a su tiempo. Ese teatro tan original, tan alejado de la comedia burguesa, por ejemplo, benalentina, que triunfaba solo unas décadas antes, se entiende mejor porque encuentra un estilo propio a través del cual consigue ese contraste rompiendo la lógica de las acciones humanas a través de un método que vamos a ver que se denomina la farsa triste. ¿De acuerdo? Partiendo de estos andamiajes, digamos, porque yo lo comparo mucho siempre el proceso educativo con la construcción de un edificio. Vamos a empezar cimentando los conceptos base que debe saber el alumnado para a partir de ahí, poco a poco, ir a las especificidades, que es lo que vamos a hacer a partir de ahora. Primero comprendemos el marco, cuando ya tenemos comprendido el marco y cuáles son esas estructuras lógicas, vamos a ir construyendo hacia arriba. Por ejemplo, tema 1. ¿Por qué tema 1? Porque yo creo que la mejor manera de enfocar el temario de literatura en un libro que vaya a trabajar la PAU de la Comunidad Valenciana es hacerlo en 3 temas monográficos, digamos. Un primer tema centrado en los cuentos de Emilia Pardo Bazán y en toda la trayectoria literaria, que ahora lo vamos a ver, desde el realismo hasta la actualidad. Otro tema centrado como núcleo en el 27 y otro tema centrado en Miguel Miura. Entonces, en el tema de Emilia Pardo Bazán, la clave es que el alumno comprenda precisamente su estilo literario, porque a partir de él podemos establecer las relaciones con otros autores coetáneos o, fundamentalmente, con el periodo literario inmediatamente posterior. Por ejemplo, si nosotros hacemos que el alumno comprenda que el naturalismo mitigado es la suma, sí, de la influencia del medio social, como decía Zola, sí, de la influencia de la herencia genética, como también decía Zola, pero dejando una ventana abierta al libre albedrío, por ese catolicismo que tenía Emilia Pardo Bazán, porque al final considera que el ser humano, a pesar de la influencia del medio en el que se desarrolla, en el que crece, y a pesar de la influencia de la herencia genética, es al final por él mismo el que decide si condenarse o si salvarse. Si el alumno comprende esa salvedad que tiene Emilia Pardo Bazán, cuando nosotros vayamos a estudiar todos los cuentos de la ponencia que ha seleccionado para la PAU, vamos a entender por qué unos cuentos acaban de otra manera y por qué en otros hay un giro argumental en el que el personaje pues, consigue cierta redención, ¿vale? Por decirlo de alguna manera. Este naturalismo mitigado se basa en una técnica literaria muy específica, que es esa mirada, hasta cierto punto científica, que aparta en algunas ocasiones la vista de lo sórdido para presentarnos una crítica social global de la sociedad del tiempo de Emilia Pardo Bazán, y por otro lado ese lenguaje dual, ¿no?, que encontramos en algunos de sus cuentos, en el que hay un narrador culto, que como ahora veremos un poquito más adelante, en algunos cuentos sabéis que tiende más a la omnisciencia, en otros tiende más al narrador testigo, al narrador personaje, etcétera, pero que lo combina con un reflejo prácticamente perfecto, como gallega que era, de ese lenguaje más coloquial, de ese dialecto más popular plagado de galleguismos. Esos contrastes que hay en Emilia Pardo Bazán serían la base metodológica para que luego, cuando lleguemos al análisis concreto de los cuentos, pues el alumno ya tenga prácticamente todo el sendero recorrido y va a ir directamente al grano. Dentro de las unidades, como ahora vamos a ver, hemos incluido un análisis de cada uno de los 10 cuentos de Emilia Pardo Bazán, son análisis muy completos, porque obviamente están hechos desde el punto de vista de un profesor que trabaja en clase esos mismos análisis para preparar a sus alumnos para la PAU, entonces como que lo tenemos ya todo muy trabajado, ¿no?, y muy trillado, y en el libro hemos querido ir al grano, sobre todo para facilitarle al profesor, para facilitarnos entre nosotros nuestra propia tarea. No es un libro que te haga buscar materiales aparte para dar tu clase. Tenemos la clase montada con el libro, básicamente, ¿no? Entonces, yo a mis alumnos siempre les digo, hay 3 pistas que debemos buscar en todos los fragmentos literarios, en todos los cuentos de Emilia Pardo Bazán. En primer lugar, vamos a fijarnos en el narrador para identificar ese tipo de omnisciencia tan característica de Pardo Bazán y para diferenciarla tanto del naturalismo de Zola como el de otros autores contemporáneos que también vamos a ir estudiando en el libro. Por otro lado, que descubran esa sensorialidad tan grande que hay en los fragmentos literarios de los cuentos de Emilia Pardo Bazán, que busquen las referencias a los olores, que busquen la referencia a los colores, a las texturas, porque ese cromatismo, esa expresión tan descarnada que tiene de todo lo que nos entra por los 5 sentidos, es muchas veces la base para ver cómo Emilia Pardo Bazán introduce determinados matices de crítica social para referirse a la miseria, para referirse al comportamiento humano, etc. Y por otro lado,
hilando con esto último que os he dicho, que aprendan a identificar esa crítica social latente que hay en todos los textos de Emilia Pardo Bazán. Vemos directamente cómo se puede trabajar el tema de la violencia machista adaptada a su época a través de algunos fragmentos, la hipocresía burguesa o algunos aspectos ya más particularmente sociales de la época de principios del siglo XX, como la situación de aislamiento rural que se vivía en algunas zonas de Galicia, ¿no? Especialmente quizás visible en cuentos como el de las Medias Rojas. Para el tema 2, el grupo del 27, fundamental para nuestro andamiaje, ¿no? Que el alumno entienda que el grupo del 27 consiguió una fusión de contrarios prácticamente perfecta, una fusión, un equilibrio entre la tradición y la vanguardia. Porque muchas veces explicamos esto de manera un tanto abstracta, ¿no? El 27 es una mezcla de tradición y vanguardia. Y la alumnada hasta cierto punto pues dice, vale, si yo me la aprendo de memoria si tú quieres, pero ¿eso qué quiere decir? Bueno, pues vamos a aprender a verlo en los textos. En primer lugar, vamos a intentar determinar, dilucidar cuáles son todos los aspectos más relacionados con la tradición que pueda haber en todos los poemas que ha seleccionado la Comisión Pau. Vamos a ver esas influencias de Góngora, vamos a ver esas influencias del octosílabo, vamos a ver esa influencia de las formas clásicas de determinados elementos populares, que obviamente los habrá en mayor o menor medida dependiendo de cuál sea el poema. Pero por lo menos ya se van a ir acostumbrando a buscar esos elementos más tradicionales. Y ahora, una vez que ya lo hemos sacado en clase, a la vez y en el mismo poema, vamos a buscar cuáles son esos elementos más vanguardistas. Vamos a buscar esa versificación libre, esas metáforas más relacionadas con el mundo onírico, con el mundo del subconsciente, esa influencia concreta de los determinados ismos de vanguardia que previamente habremos estudiado en el tema. Y todo ello incluyendo a las sin sombrero como una parte, como un todo, el 27 como un todo en el que incluimos a la sin sombrero. No dejemos a la sin sombrero aparte como un apéndice, ¿vale? Para que el alumno vea que esta temática del 27, que esta concepción estética es un concepto de época fundamentalmente. Para diseccionar, para ir al grano con la poesía del 27, yo les hago también unas tablas sintéticas que ahora veremos brevemente también cuando os enseñe de forma rápida el libro, en el que podemos ir enmarcando cada uno de los poemas de la selección Pau en una etapa concreta de la producción del 27, porque yo les acostumbro a estudiar las características concretas en función de las etapas y a partir de ahí vamos viendo cada uno de los poemas, ¿no? Entonces, en primer lugar, vamos a determinar o enmarcar como dentro de la etapa de poesía pura aquellos poemas donde el alumnado, con nuestra ayuda, vaya encontrando esos rasgos de perfección formal, ese virtuosismo técnico, esa tendencia más influenciada por el estilo de Juan Ramón Jiménez, que se evidencia fundamentalmente en Salinas. Cuando acaba la etapa de la poesía pura y nos acercamos a la guerra civil, es muy útil ver cómo los poemas abandonan esa estética más pura del arte por el arte y se centran en diseccionar y en tratar más temas humanos, ¿no? Esa rehumanización de la poesía a través de la búsqueda en los poemas de metáforas surrealistas o de imágenes caóticas. O vamos a ver en este poema cómo ha expresado el autor el dolor humano y el dolor psicológico. Vamos a hacer una lista de recursos, una lista de palabras clave, etc. Y por último, como con la posguerra y el exilio hay un enfoque, hay un giro más hacia la poesía social, hacia tratar temas existencialistas, hacia tratar temas más relacionados, sobre todo en la poesía del exilio, con la nostalgia que los autores sienten de su patria, ¿no? Ese desarraigo, esa angustia existencial o ese humanismo angustiado que sobre todo vamos a ver en Dámaso Alonso. Con esta asociación entre rasgos y etapas concretas, el alumnado aprende de nuevo a mirar directamente al grano, no a ver un poema como un ente genérico, abstracto en general, bueno, y esto por donde le meto mano. Desde las clases nuestras en el instituto siempre vamos a ofrecerle un método muy pautado para que el día de la PAU vaya directamente al grano. Porque yo siempre les digo, todo esto lo practicamos muchísimo en clase y a veces os pongo deberes, que es la lucha eterna, ¿no?, de los deberes, porque quiero que en la PAU vayáis ya a tiro hecho. Ya vais a saber lo que tenéis que hacer en todas las preguntas. No vais a tener prácticamente ni que pensar, porque lo vais a tener tan trabajado que vais a empezar a escribir directamente. Y eso les ahorra al final mucho tiempo y quieras que no les da mucha seguridad en sí mismo. Para Miguel Miura vamos a hablar de cómo ese humor de vanguardia más ese tratamiento especial que tiene del pesimismo da lugar a su estilo propio, que es conocido como la farsa triste.
Vamos a hablar un poco también de cómo Miura se adelanta al teatro del absurdo, que no es un teatro del absurdo como tal, porque ya sabéis, y es la diferencia clave para nuestros alumnos, que el teatro del absurdo se basa fundamentalmente en cuestiones existencialistas que en realidad Miura en el momento en el que escribe Tres sombreros de copa, pues no tenía esa función, Tres sombreros de copa, de una reflexión existencialista sobre el ser humano, ¿no? Sino que es un teatro del absurdo que muestra fundamentalmente ese absurdo como un recurso cómico, porque es la base de su manera de hacer teatro, que es la farsa triste. Entonces, les hablamos de cómo, a través de la miseria propia, o a partir, mejor dicho, de esa miseria propia que tienen los personajes, el humor se utiliza como un recurso para esconder esa visión pesimista del ser humano. Esa manera, ¿no?, que tienen los personajes de Miura de enmascarar su desgracia con el humor, pues es la base de su manera de hacer teatro, y por eso en los fragmentos teatrales que iremos estudiando en clases de Miguel Miura vamos a ir viendo, ahora lo veremos más adelante, ¿no?, de forma más concreta, cómo esa técnica del freno es la que evita que en su obra haya una deriva sentimental, que no se le escapen las escenas de melancolía, de sentimentalismo. Siempre el humor va a ser ese freno, esa pared con la que logra contener el exceso de sentimentalidad en sus obras. Lo que os decía aquí, en Tres sombreros de copa, fundamentalmente yo les digo que la obra vamos a buscar en los fragmentos tres claves: el choque de dos mundos a través de la simbología y a través de, sencillamente, pues cómo se va desarrollando la obra, el choque entre el mundo burgués y el mundo de la farándula. Les hablo específicamente con fragmentos seleccionados que los tenéis en el libro de cómo Miura va aplicando esa técnica del freno. En el momento en que la escena se vuelve demasiado romántica o se vuelve demasiado dramática, aparece un elemento ridículo que lo corta, como por ejemplo el tema de la carraca, ¿vale? Y en tercer lugar, que cada uno de los objetos no está puesto al azar, sino que cumple una función simbólica. Por ejemplo, el tema de los sombreros, ¿no? Esa diferenciación que hay entre la obligación social de la burguesía de vestir con sombrero con el mundo del espectáculo y cómo los bailes acaban con esos movimientos de sombrero, ¿no? La escena en el que se sacan los conejos de la chistera, o esa escena primera de las luces del puerto, que si son rojas, que si son blancas, etcétera. Pues eso no está puesto al azar, que eso es una simbología que hace que tú disfrutes más la obra si desde el principio pues entiendes todo este aparataje simbólico oculto, toda esta traducción, ¿no?, digamos, que hay de la obra, porque las guías de lectura yo creo que el alumno las tiene que estudiar antes de la lectura en sí. Yo sé que muchas veces vamos a leer el libro, os doy este trimestre para este libro, este para este otro y este para este otro, y luego en clase los trabajamos. Pero yo no lo hago así porque yo creo que el alumno no debe ir al libro a enfrentarse, ¿no?, a puerta gallola, como los toreros. Debe tener un andamiaje previo, porque el alumno va al libro a descubrir cosas que ya sabe. Es mi visión, porque creo que de esa manera entiende mucho mejor la obra, que no habiéndosela leído sin tener ningún tipo de referente literario ni ningún tipo de referente teórico, y luego a partir de su lectura, con lo que recuerde, con lo que se les quede, pasar a la explicación de clase. Yo creo que esa segunda manera de verlo es más incompleta. Para terminar, les enseño unas técnicas básicas, ¿no?, sobre cómo escribir en esas 10 líneas, sobre que nunca deben afirmar nada sin aportar ningún tipo de prueba, cómo siempre tienen que utilizar algún tipo de justificación, ya sea teórica, ya sea sacada directamente del libro, y cómo deben cuidar su escritura, su vocabulario, su competencia, ¿no?, a la hora de escribir, porque también es un aspecto que va a ser evaluado en la PAU. Practicamos mucho con los simulacros, con las actividades en clase, leemos muchos fragmentos, practicamos mucho la teoría en clase. Siempre, para todo lo que yo les pido relacionado con la literatura, les pongo un número de líneas para que se acostumbren a ser más sintéticos o a desarrollarse un poco más. Incluso les pongo algunas trabas en el sentido de que cuestiones que sé que son más extensas, les pido un número de líneas más reducido, para obligarles a hacer esa capacidad de síntesis. Y también lo hago al contrario. Cuando sé que una cuestión no da mucho más y que a lo mejor en 6 líneas está solventada, les obligo a que me respondan en 12, para que se acostumbren a que a lo mejor en la PAU se ven descolocados y van a tener la necesidad de ampliar temario con una pregunta que al principio no se le ha dado demasiado bien, ¿no? Yo creo que mientras más trabajemos eso en clase, el alumno cuando llega a la PAU es que va muy suelto. Y por último, que responda directamente a lo que le pregunten,
que eviten las preguntas de relleno. A ver, que en última instancia, antes de dejar la pregunta en blanco, pues vale, ¿no? Pero que no se dediquen a divagar, porque muchas veces, por divagar, pierden espacio para introducir en la pregunta contextos o conceptos, mejor dicho, que les son fundamentales. Si respetamos estos anclajes mentales, en los que no voy a insistir más porque ya los he explicado, y les hablamos de la importancia de las penalizaciones ortográficas, yo creo que el alumno tiene una comprensión global, no solo de cómo va a ser la pregunta de la PAU, sino de cómo debe enfocar el estudio de esta pregunta, ¿vale? Porque el texto siempre va a ser su aliado, no el enemigo de nuestros alumnos. Bueno, muy brevemente, en el libro, ¿cómo tratamos esto? Por ejemplo, os enseño simplemente una unidad, ¿vale? Nosotros hemos tratado el tema, por ejemplo, la primera unidad de literatura, que es la narrativa española, y Emilia Pardo Bazán, como un estudio monográfico en el que tratamos con más profundidad los contenidos literarios que son más cercanos a la obra, objeto de estudio en cada una de las unidades. En esta unidad, la obra objeto de estudio son los cuentos de Emilia Pardo Bazán, pues hacemos el foco en la literatura de la época de Emilia Pardo Bazán, en los autores contemporáneos y, obviamente, en ella y en el análisis de sus cuentos. Porque esos son los contenidos teóricos que más posibilidad tienen de caer en la PAU. El resto lo tratamos de una manera más sintética. Damos, obviamente, respuesta al currículum de la Comunidad Valenciana, pero somos realistas y como es un contenido que tiene pocas posibilidades de que entre en la PAU, pues lo tratamos de una manera mucho más liviana. Incluimos dos recursos, pero este en concreto que os estoy enseñando, que es muy útil, que son los consejos PAU, que no es otra cosa que típicos consejos que damos nosotros a lo largo de nuestras explicaciones al alumnado sobre, mirad, chicos, esto es la PAU, os lo pueden preguntar de esta manera, así que enfocad el estudio de esta forma. O mirad, esta parte es mejor que la estudiéis de esta manera en concreta. Os pongo un ejemplo. La literatura de posguerra, la literatura durante la dictadura franquista, es mejor estudiarla por décadas, porque si os fijáis, en los años 40, en los años 50 y en los años 60, en los tres géneros literarios pasa prácticamente lo mismo. Ese desarraigo, esa recuperación del shock de la guerra civil, ese centrarse en lo más sórdido del ser humano durante los años 40, se pasa a la literatura más enfocada en lo social en los años 50, se agota el molde formal en los años 60 y empieza una etapa de renovación y de innovación. Pues este tipo de consejos muy de nosotros, ¿no? Muy de profesores que le damos al alumnado, los hemos sintetizado en estos apartados que son los consejos PAU. Para trabajar las actividades, como os he dicho, siempre después del enunciado que el alumno responda en un número de líneas concretas. Y vamos intercalando a lo largo del desarrollo teórico, obviamente, la redacción con la explicación de determinados conceptos en forma de tablas, porque me solucionan mucho determinadas explicaciones en clase y porque el alumnado ya tiene sintetizado determinados contenidos en forma de tabla y le va a ser mucho más fácil estudiarlos directamente a partir de las tablas que a partir de esos típicos libros que contienen texto, 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 texto y texto, que al final nosotros tenemos que dedicar tiempo a hacer esa labor de adaptación, ¿no? de tanto texto, a ver cómo secuencio esto para mi alumnado y cómo se lo explico en clase. Pues esa tarea está ya hecha aquí porque, como veis, ¿no? Vamos sintetizando muchos contenidos en tabla que facilitan mucho la labor. Hemos introducido también otro recurso que creo que es bastante útil, que lo tenemos por aquí abajo, que es los autores los sintetizamos siempre para que el alumno se acostumbre en un triple enfoque. Por un lado, el autor, con pequeños datos biográficos relacionados con su producción literaria. Por otro lado, su estilo, donde damos siempre 2, 3, 4 rasgos fundamentales del estilo para que el alumno entienda cómo escribía ese autor. Y por otro lado, su obra, donde mencionamos su obra fundamental o las dos obras capitales, en las que además hacemos una relación con su estilo. Son sus obras más importantes y así se refleja, ¿no? El estilo de la obra. De tal manera que, a base de trabajar todo el curso con esta estructura tripartita, como veis, para cada uno de los autores, el alumno se acostumbra ya en las preguntas de desarrollo a comenzar con una breve introducción biográfica, a centrar el núcleo del desarrollo de la pregunta en el estilo literario del autor y a concluir con una breve síntesis de su producción literaria. También está el apartado de los saberes más, que son determinados conceptos de ampliación que son los que marcan la diferencia, la nota de calidad en la PAU.
si habéis sido correctores, sabéis que se nota mucho, ¿no? Muchas veces cuando nos dan lotes de exámenes que pertenecen a un centro educativo y a otro, en función del nivel de profundidad, hay determinadas notas culturales, determinadas notas eruditas que marcan la diferencia. Dice, qué bien le ha quedado a este alumno esta alusión a lo que sea, ¿no? Dependiendo del contexto literario, serán unos y serán otros. Pues esas notas eruditas son los saberes más que hemos incluido. Estas tablas son, desde mi punto de vista, maravillosas, porque como sabéis que la PAU tiene ese enfoque relacional en algunos momentos no tan concretos en las preguntas, pues siempre los núcleos de estudio de cada una de las obras literarias de Pardo Bazán del 27 y de Miura los vamos analizando concienzudamente y de manera minuciosa con todos sus autores, por si en un caso concreto le pidieran relaciona el realismo de Pardo Bazán con la escritura de otros autores realistas como puedan ser Azorín o Galdós. Imaginaos una pregunta, ¿no?, tan concreta de ese estilo, tan relacional. Pues todas esas claves las tenemos aquí sintetizadas. Nos hemos, digamos, adelantado un poco a esa manera de preguntar que tiene la PAU. Pardo Bazán, obviamente, está desarrollada con bastante minuciosidad, como veis, y en los cuentos hacemos un análisis en el que de cada uno de los cuentos hacemos un resumen argumental, nos metemos con los personajes, analizamos el estilo literario, los temas tratados y terminamos con una breve conclusión muy enfocada en la PAU. Por ejemplo, con el mechón blanco. Resumiríamos el argumento en primer lugar, hablamos de cada uno de los personajes, su estilo literario, los temas tratados y esa breve conclusión para la PAU. Y rematamos con dos preguntas tipo selectividad, que serían las típicas que le caerían al alumnado en el examen, obviamente con su número de líneas correspondientes según la dificultad de la pregunta. Ese es el esquema de absolutamente todos los cuentos, ¿vale? Cuando terminamos con el análisis de los cuentos y la etapa literaria de Pardo Bazán, nos vamos ya al panorama general de la narrativa, desde el realismo hasta la actualidad, y como veis lo tratamos de una manera pues, más sintética. Tratamos el final del siglo XX, la década del 10, el 27, los 40, los 50, los 60, es decir, hasta la actualidad. Y rematamos cada una de las unidades con un bloque que hemos llamado Preparamos el bloque de literatura, donde hacemos un resumen textual de lo más importante que hemos visto, todo el tema condensado en un resumen, con sus correspondientes actividades para aquellas preguntas PAU que están más relacionadas con este tipo de contenido. Hacemos un esquema general de toda la unidad. Yo normalmente mis explicaciones en clase, una vez que he dado esas pautas generales que os he dicho antes, las empiezo por aquí, las empiezo por los esquemas y luego voy construyendo los contenidos concretos y cuando ya el alumno tiene todo el andamiaje me meto en el análisis de los cuentos o de los poemas o de la obra de teatro en concreta y hemos metido un tutorial PAU que es esa típica clase que todos dedicamos a, bueno, vamos a aprender a responder. Venga, ¿en qué consiste la pregunta? ¿Cuánto vale la pregunta? ¿Cuánto tiempo le dedico a la pregunta? ¿Por dónde empiezo? Así conseguimos, porque el alumno muchas veces entiende la teoría, pero dice, vale, sé que esta es la teoría, sé que me van a preguntar esto, pero ¿cómo empiezo yo a responder? ¿No? Pues eso también lo tratamos aquí. Y también pautas concretas sobre cómo responder que se materializan en un ejemplo concreto. Entonces, ese ejemplo concreto está corregido como si fuera la típica respuesta de nuestros alumnos en un examen que nosotros les vamos poniendo anotaciones al margen, pues eso está hecho con este método del subrayado cromático y le vamos dando pues esas claves, ¿no?, para la respuesta perfecta, para que el alumno vaya viendo punto por punto cómo debe responder y sobre todo por qué tiene que hacerlo así. Entonces, pues vamos, como veis, ¿no?, es que está todo muy desmigado. Hemos puesto un análisis denso, introducimos términos como cosificación, tal, para enriquecer la explicación, no sé qué. En fin, es que va todo muy al grano. Y rematamos las unidades con la huella valenciana. En este caso en la narrativa, la siguiente unidad sería con la poesía y en la otra sería con el teatro, ¿no? Y trabajamos con ese estilo tripartito que vais a ver que es característico de este libro, tanto el autor, apuntes biográficos, como su estilo, como su obra. Y obviamente, ¿con qué rematamos? Pues con lo que hacemos todos en clase, con un examen tipo PAU, ¿vale? Para que el alumno pues vaya a la PAU con todo muy masticado. Entonces, perdonadme, pero necesito... Partiendo de esa explicación que hemos hecho al alumnado sobre cómo es la pregunta y cuáles son las claves básicas, y partiendo de esta estructura del libro,
cómo enfoco yo mis clases. Voy a ir rápido porque se me está echando el tiempo encima, es que es mucho material para una hora. El temario, ¿no? Las 3 partes, porque ya están divididos en 3 el libro y la comisión de la PAO pues, lo ha determinado así. Empezamos con el eje cronológico para que se sitúe. El periodo histórico que vamos a analizar es este. ¿Vale? Sacamos cada uno de los periodos clave. Y ahora pasamos a las infografías. A mis alumnos les encantan las infografías y toda la información de estas infografías está sacada del temario. Partiendo de estas explicaciones que voy compaginando con los esquemas de final de la unidad, el alumno monta un esquema mental perfectamente definido, porque visualmente, la visualización, la imagen es el complemento perfecto, ¿no? En nuestras explicaciones. Ya ves que este tema se divide en 5 bloques. Vamos a comenzar hablando del realismo y el naturalismo con sus características y sus autores. Vamos a hacer el foco en Emilia Pardo Bazán, que es el centro de nuestra unidad. A partir de ahí vamos a ver cómo la literatura posterior a Pardo Bazán sigue evolucionando a principios del siglo XX, con generaciones tan importantes como el 98, el 14 y el 27, y vamos a ver cómo fueron añadiendo sus características propias y cómo se van diferenciando de Pardo Bazán. Paréntesis de la Guerra Civil. En la posguerra vamos trabajando por décadas, los años 40 pasa esto, los años 50 pasa esto, los años 60 se empieza la innovación que explota de manera definitiva a partir del 75 con la llegada de la democracia y terminamos trabajando la literatura actual. Cuando nos centramos en Emilia Pardo Bazán, como os he dicho, les enseñamos esas diferencias claves que hay entre el naturalismo francés de Zola y cómo Pardo Bazán lo adapta a sus propias características como católica y a las propias realidades, ¿no? La idiosincrasia de la literatura realista española. Por eso existen esas diferencias, por eso en Pardo Bazán el ambiente y la biología influyen, pero no determinan totalmente. Y les vamos diciendo cuáles son las claves de estilo que tienen que ir buscando en cada uno de los textos. Para eso nos ayudamos de lo que os he enseñado, del análisis pormenorizado de cada uno de los cuentos. Hay una actividad muy chula que consiste en que, como realmente tenemos entre los cuentos, los poemas y los fragmentos de la obra teatral de Miura, tenemos muchos fragmentos concretos para trabajar en clase, que cada uno de los alumnos se prepare en 5 minutos la explicación de un cuento o la explicación de un poema. Esta idea surge de un programa que creo que es de la cadena SER, la de Un libro, una hora, que si no lo conocéis os lo recomiendo porque está bastante bien. Y, de hecho, cuando es alguna de las obras que cae dentro del temario, lo hemos visto en clase, lo hemos escuchado en clase, incluso el podcast de Un libro, una hora. Pues aquí lo que nosotros hacemos es un fragmento de 5 minutos. De tal manera que no saturamos al alumnado con explicaciones demasiado largas y cada uno de los alumnos se va preparando un fragmento y, quieras que no, todos mis alumnos tienen todos los fragmentos explicados de manera rápida por ellos mismos y explicados de manera más pormenorizada por el profesor. Y funciona muy bien. Yo soy muy insistente con todo el temario y al final las calificaciones la verdad es que se notan, ¿no? Partiendo de lo que hemos dicho en el libro, les doy los 5 pasos fundamentales para analizar cada uno de los fragmentos, que esto viene también del método que sigo y que también tenéis en el libro con el análisis de oraciones. Yo para analizar las oraciones les digo que siempre hay un método paso a paso, que no se salten el método porque no tienen todavía la solvencia necesaria, ¿no? en sintaxis como para hacerlo, y siguiendo estos 5 pasos de primero buscar el narrador, luego vamos a centrarnos en los personajes, en el espacio y el tiempo, en el estilo y en los temas, adquieren un método que es, a ver, no voy a decir que es infalible, pero es un método que al alumnado le viene muy, muy bien. Dividimos los cuentos en 2 bloques, esto ya son cuestiones un poquito más específicas, ¿no? Porque obviamente no es lo mismo, pasa con los cuentos, pasa con los autores del 27 y pasa con absolutamente todo en la vida. Cuando tienes que estudiarte algo que está compuesto por una multitud de elementos, siempre es mucho más útil agruparlos en agrupaciones, valga la redundancia, menores para ver las características comunes y a partir de ahí estudiar, ¿no? Porque el cerebro se focaliza y se centra mejor, asimila mejor contenidos más desmenuzados que no una vastedad de contenidos inabarcables. Cuando hemos trabajado todos los cuentos, también el tema de la infografía, porque triunfan con el alumnado. Hablamos de las claves contextuales, del cómo tienen, cuáles son los aspectos fundamentales que tiene que comentar, las líneas temáticas principales y hacemos un mini resumen temático y argumental de cada uno de los cuentos seleccionados. Para la poesía, el sistema es exactamente el mismo.
Comenzamos con nuestro eje cronológico, sitúas al alumno desde el punto de vista histórico y vamos con la infografía concreta que junto al esquema del final de la unidad va desarrollando cada uno de los puntos por los que va pasando la literatura desde finales del siglo XIX, principios del siglo XX hasta la actualidad. En un primer bloque que yo llevo hasta las vanguardias, ¿no? Hablamos de cuál es el punto de partida, la renovación y la ruptura. Les hablo de cómo modernismo y vanguardia son dos movimientos de ruptura, pero de manera diferente. Se lo comparo con una casa. Les digo, imaginad que os compráis una casa vieja. Tenéis dos opciones. La reformáis, sería el modernismo, manteniendo la estructura, o decidís liaros la manta a la cabeza, tiráis la casa abajo y hacéis una casa nueva. Ese proceso de ruptura serían las vanguardias, ¿no? Me centro en la Edad de Plata, en el grupo del 27, tratamos tanto los autores como las autoras, las sin sombrero, y a partir de ahí, partiendo de lo que ya les he enseñado en la narrativa, trabajamos la literatura de posguerra por décadas. En los años 40 pasa esto, me sirve para repasar la narrativa, porque los bloques fundamentales, la concepción literaria de los autores prácticamente es la misma. En los años 50 pasa esto y a partir de la renovación de la 60 llega la actualidad, ¿no? Como veis aquí. Insisto mucho en la fusión de contrarios en el 27, que identifiquen los elementos más tradicionales en los poemas, que identifiquen los elementos más vanguardistas. Les hablo de la diferencia entre poesía pura y poesía humanizada en ese análisis que vamos haciendo de los poemas en clase. Y lo mismo que hicimos en los cuentos, hacemos en los poemas. Ese análisis métrico en primer lugar, ese análisis estilístico en segundo lugar y ese análisis temático en tercer lugar. ¿Por qué? Porque es que la unidad la hemos montado así, tiene todo mucha coherencia. Si os fijáis, solo os voy a enseñar esto, ¿vale? No os voy a enseñar la unidad completa. Cada uno de los poemas que ha seleccionado la ponencia vienen estudiados de manera cromática, punto por punto. Por eso esto facilita mucho esa actividad que os he dicho de un fragmento 5 minutos, porque el alumnado sabe ya directamente que nos va a hablar en clase y que él va a buscar en cada uno de los poemas un primer apartado que tenéis en amarillo de la versificación y la va a explicar. Un segundo apartado de recursos estilísticos que está en verde y lo va a explicar. Y un tercer apartado que está en azul, que es la temática, y lo va a explicar. A continuación, sin tiempo para respirar, las actividades. Siempre responden un máximo de 8 líneas, responden un máximo de 10 líneas. Así están trabajados todos los poemas de la ponencia, ¿vale? Con su estructura de análisis, analítica, versificación, recursos estilísticos, temáticas, actividades. Vemos el poema, versificación, recursos estilísticos, temática. Cuando hay un consejo PAU pertinente, se mete también, ¿vale? Esto, ¿cómo se lo mostramos al alumno en clase de una manera más visual? Bueno, aparte de la especificidad, ¿no? Digamos, de la sin sombrero. Pues hacemos una gran infografía, que puede ser un esquema, que puede ser lo que queráis, ¿eh? No tenéis que daros el lotazo este de currar mío de las infografías. Pues tenemos todos los autores que caen en la PAU con todos los poemas seleccionados por la ponencia de manera súper sintética, con una breve clave teórica y de los poemas seleccionados simplemente explicados en un parrafito. Esto para el alumno es oro puro, porque es que a partir de aquí les damos todos los materiales tan sumamente estructurados que simplemente, chicos, ya es que a ti lo que te queda es asimilarlo y punto. Y para el teatro no será ninguna novedad, ¿no?, que os diga que hacemos prácticamente lo mismo. Empezamos con nuestro eje cronológico y esta sistematización metodológica es buena porque el alumnado llega a clase y sabe qué es lo que toca en el día de hoy, sabe cómo se van desarrollando todas las horas de clase. Partimos de la infografía en el que vamos estructurando, como en teatro el foco está en Miura y Miura está casi al final del temario, por eso hacemos una introducción más breve, ¿no?, del teatro hasta 1939 y en este caso nos centramos en el teatro en los años 50. Hablamos al principio de que la renovación estética no surge con Miura, sino que surge con Valle Inclán y con Lorca. Hablamos de las características de este teatro y cómo se diferencia la dramaturgia de Miura entre, por un lado, la farsa triste y, por otro lado, el absurdo, para que entiendan bien el concepto y sepan diferenciarlo. Y no metan notas eruditas falsas de, sí, el teatro del absurdo de Miguel Miura. Ojo, vamos a contextualizar los conceptos y vamos a decirlos con propiedad, ¿vale? Les vuelvo a insistir en la técnica del freno, en qué consiste, cómo funciona, lo vemos en fragmentos concretos.
Vemos también esa dualidad en fragmentos concretos entre el mundo burgués y el mundo bohemio y cómo se va representando y desarrollando a lo largo de la obra, y nuestra infografía o nuestro esquema de la unidad, porque ya os digo que todo el contenido de esta infografía está sacado 100% de los esquemas de final de la unidad, ¿no? Vemos aspectos argumentales, la simbología fundamental de la obra, los temas, el estilo, la diferenciación entre los personajes. En fin, es que tened en cuenta que somos tan minuciosos que cuando el alumno ya ha asimilado todo esto y se lee la obra, lo va identificando absolutamente todo. Y hasta cierto punto, sin pecar de ingenuo, porque sé cómo son los alumnos con los que tratamos, hasta cierto punto, comenzar primero por la guía de lectura es una motivación para leerse luego la obra. Esto es un compendio, ¿no?, de lo que yo os recomiendo. Esa contextualización comparada, que es lo que llevo insistiendo a lo largo de toda la ponencia. Luego, esa identificación estilística, todo el apartado teórico, vamos a verlo en los fragmentos. Y seguir ese rastro, mejor dicho, de ejes temáticos transversales que hay a lo largo de todo el temario para que el alumno sepa que la literatura tiene lógica y que la literatura corre paralela a su tiempo. Pues siento las prisas, pero quería dejar unos minutillos para preguntas o si queréis hacer algún tipo de comentario. Espero que os haya gustado, a pesar de la velocidad de la exposición. Dejo de compartir, ¿vale? Dejo de compartir si me deja, claro. Primero me tiene que dejar el ordenador. Aquí. Pues nada. Luis, creo que tienes el micrófono quitado. Sí, pues gracias, Pablo, por esta espléndida exposición y vamos a ver si hay alguna pregunta a través del chat. Mientras tanto, si aparece alguna pregunta, mientras que aparece, comentar que lo que comentábamos al principio de la sesión, que hasta Artena solo trabaja el bloque de literatura en el que nos hemos centrado, hemos puesto el foco hoy, sino que trabaja también el resto de bloques que aparecen en el APAO, en los cuales se estructura la materia. A lo largo del curso, por supuesto, hay un enfoque dedicado al bloque de comunicación y otro dedicado al bloque de lenguas, ¿de acuerdo? Con lo cual el manual y todo el proyecto, porque además se complementa con una serie de recursos muy abundantes, muy variados, de tipo audiovisual, vídeos, presentaciones, esquemas, etcétera. Muchas cosas de las que tú has mostrado pues están también en los recursos del entorno virtual PAO, que es así como se llama dicho entorno, pues están presentes y al servicio del alumnado y del profesorado que suele prescribir nuestro manual, ¿no? Es decir, que está totalmente actualizado a los últimos cambios de la prueba en los tres bloques. Y también, mientras surge alguna pregunta, de momento no hay, comentar que el libro se está empezando a enviar a los centros como muestra promocional y que nuestros compañeros y compañeras, asesores comerciales de Comercial Grupo Anaya, pues están a la disposición de todos y de todas para aclararle dudas y facilitarles perfectamente la adquisición de la muestra o cualquier otro tipo de aclaración que sea necesaria. A mí me gustaría que tengáis... Por el momento no hay... Me gustaría recalcar el hecho ese, ¿no?, de que como profesores, los autores que somos profesores en activo, los que hemos hecho este libro, muchas veces nos hemos encontrado con la problemática que hay, por desgracia, de determinados libros de textos que no cubren todas nuestras necesidades y que nos obligan a un trabajo extra en casa por la tarde de búsqueda de materiales o de lo que sea. Nosotros, conscientes y sufridores también, como hemos sido muchos años de esa problemática, hemos intentado ahorrarle tiempo al profesorado con la elaboración de este libro, ¿no? Porque es un libro que prácticamente te da la clase ya montada. A ver, puedes cambiar el orden, ¿no?, del libro en cualquier momento, puedes buscar recursos complementarios, pero siguiendo el libro tal cual, en su linealidad, es que tienes la clase montada. Y también todos sabemos, porque trabajamos en educación, que hay veces que los alumnos se encuentran con alguien que les da segundo de bachillerato
que por un motivo o por otro no está a la altura. También tenemos que contar con el tema de las bajas, que hay veces que falta mucho tiempo un profesor por circunstancias sobrevenidas y tal. Es un libro que el alumnado, si lo va leyendo y si lo va siguiendo, también consigue una formación bastante completa, ¿no? Hemos intentado cubrir esas dos variantes que sufrimos en nuestro trabajo. Sí, está nuestra compañera Isabel en el chat escribiendo el correo electrónico de atención al cliente, donde serán perfectamente atendidos para cualquier duda o aclaración, y también ha incluido el teléfono de contacto de los servicios de atención al cliente. Isabel, si te parece, también podrías poner el de Hablamos de Educación, que es un espacio promocional donde se pueden ver ya algunas demos, alguna demo del proyecto, el catálogo interactivo. Se puede conocer también con cierta profundidad el proyecto. Si te parece, podías poner la dirección de la URL de este espacio promocional. Y bueno, mientras no hay, vamos a esperar a que Isabel escriba la dirección de Hablamos de Educación, espacio promocional del Grupo Naya, tanto de Astarte como del resto de materiales. Muchas novedades este año. Y si quieres comentar algo, Pablo, ya cerramos Nada, pues daros las gracias, ¿no?, por estar ahí, que ya sabéis que los profesores tenemos que sacar el tiempo para la formación de nuestro tiempo libre. Gracias por estar ahí, por escucharnos. Y nada, que espero que si decidís darle una oportunidad al libro, pues que os guste y que les sirva os sirva a vosotros como que les sirva a vuestro alumnado, claro que sí. Pues muy bien, muchas gracias, Pablo Po, por la atención que has tenido de presentar a los profesores que han querido hoy participar en esta sesión de puesta de largo del proyecto Astarte, Lengua Castellana y Literatura, de la serie Objetivo PAU, de la editorial Anaya. Gracias a todos y estaremos en contacto y a disposición para cualquier cosa que queráis. Un abrazo a todos y a todas y hasta pronto. Buenas tardes. Hasta luego.